Los créditos hipotecarios son préstamos ofrecidos por instituciones financieras para la adquisición de propiedades inmobiliarias. Estos préstamos permiten a los compradores obtener el financiamiento necesario para comprar una vivienda, utilizando la propiedad misma como garantía. Los créditos hipotecarios suelen tener plazos largos, a menudo de varias décadas, y vienen con tasas de interés que pueden ser fijadas o variables. En el país, la rigurosidad de los requisitos de aprobación pueden limitar el acceso a ciertos grupos. Sin duda, hoy por hoy, muchos colombianos acceden a este servicio para poder materializar su sueño de tener casa propia o de crear patrimonio, una herramienta funcional para aquellos que quieren dar el salto para convertirse en propietarios. Feliz tarde, qué gusto saludarlos. En este jueves de Bien Dateado estamos aquí en directo a través de la pantalla de Canal Institucional para acompañarlas en estos 60 minutos con la mejor información de servicio. Camila, hoy con un tema que de seguro le interesa a muchos colombianos. Claro que sí, Carlos. Feliz tarde a todos nuestros televidentes que están conectados a esta hora con Bien Dateado a través de la pantalla de Canal Institucional. Y así como tú lo mencionabas, vamos a hablar de un tema que es un sueño para muchos. Y es que ¿quién no sueña con tener una vivienda propia? Y existen algunas alternativas para lograrlo. El crédito hipotecario. Y hoy vamos a hablar de eso en Bien Dateado, pero sobre todo de la disciplina que se necesita para pagarlo. Además hablaremos de los plazos que son adecuados, algunas herramientas de financiación y por supuesto los expertos y especialistas en el tema nos estarán en minutos acompañando para resolver sus dudas, los interrogantes que usted tenga, si quizás en este momento está pensando en adquirir una casa o un apartamento que sea propio, en cumplir ese sueño. Ojalá. Y bueno, iniciemos de una vez con nuestros titulares. Crédito de éxito. El protagonista de nuestra historia de hoy es un abogado y profesor que luego de pagar arriendo por un buen tiempo, llegó a la conclusión que era mejor invertir de buena vez en su vivienda propia gracias a un crédito otorgado por el Fondo de Empleados. Hablamos con él y su versión inmobiliaria. El hipotecario, además, descubran cómo los créditos hipotecarios hacen realidad el sueño de tener vivienda propia. Hablamos sobre las posibilidades de este servicio financiero y además de su alcance. Carlos, y los requisitos. Someterse al proceso de un préstamo de vivienda puede ser bastante simple siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos al momento de la solicitud. Tenemos una guía que pueden aplicar a la hora de solicitar un crédito. Y además el tiempo de pago. Los créditos hipotecarios son deudas de largo plazo que pueden ayudarle a obtener vivienda propia. Les contamos sobre cómo planificar de la mejor manera los pagos durante el periodo de préstamo. Además tenemos herramientas que le ayudarán a pagarlos en menos tiempo. Y por supuesto las opciones. A la hora de comprar vivienda es muy importante informarse y comparar las opciones en cuanto a créditos. En nuestro servicio los orientamos para que puedan tomar la mejor elección. Iniciamos, esto es Bien Dateado, en vivo. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional y desde ya usted puede generar la conversación con nuestro espacio. Los canales de comunicación a su servicio a partir de ese momento los va a encontrar en esta pantalla, el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde estamos recepcionando, recuerde, audios, notas de voz. Pero si prefiere, también nos puede escribir en las plataformas digitales. En Facebook, por ejemplo, aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Estamos leyendo sus preguntas. Y anote esta línea nacional que de seguro en instantes le va a funcionar si tiene alguna duda frente a este tema, es el 601-220-0707. 601-220-0707. Comenzamos. Ricardo, junto a su esposa, tuvo la oportunidad de invertir desde hace 13 años en lo que sería su gran plan de adquirir vivienda y lo hicieron con la ayuda de un crédito que les permitió asumir la deuda y sufragarlo en tan solo 7 años. Él nos contó su experiencia y la manera que lo lograron y sobre todo cómo cumplieron su sueño.
Ricardo por más de 20 años le ha entregado su vida y su sabiduría al derecho y a la enseñanza universitaria. Y es gracias a esta profesión con la que ha podido solventar un crédito hipotecario que le ayudó a adquirir vivienda propia. Cada vez que en el apartamento donde vivíamos se dañaba algo, yo estaba de viaje. Y tocaba entonces entrar a pedirle al dueño que mandara hacer el arreglo. Y finalmente, cuando se dañó el calentador en un viaje, ese fue como el detonante para empezar a buscar cómo adquirir vivienda propia. Y ahí encontramos la opción del crédito hipotecario, que se puede hacer con las instituciones financieras o se puede hacer también con los fondos de empleados de algunas instituciones privadas. Fue todo un aprendizaje. Porque, por ejemplo, algo que a mí no se me ocurría en ese momento era que pudiéramos comprar vivienda nueva. Siempre pensé que ya era difícil adquirir una propiedad que tenía que ser de segunda. Y resulta que no, que es más fácil adquirir vivienda nueva cuando uno tiene un crédito hipotecario. Y es que enfrentarse al pago de una vivienda es un reto. Planificar las cuotas, revisar su capacidad de endeudamiento, variar incluso sus gastos cotidianos fueron la seguidilla de acciones que Ricardo tuvo que calcular para que este sueño se materializara definitivamente. Tanto así que hoy está pagando una segunda vivienda. Uno queda supremamente afectado en sus finanzas en el mes a mes en un comienzo. Pero la ventaja que tiene un crédito hipotecario es que esas cuotas van quedando fijas, mientras que el salario se iba aumentando. En ese momento fue a 7 años. Era un hipotecario con un fondo de empleados. Entonces son plazos muy cortos y muy beneficiosos. Entonces bajo esa perspectiva en 7 años se logró pagar el apartamento. Una vez que terminamos de pagar el apartamento, pues dijimos, bueno, toca ahora conseguir el dinero para una nueva cuota, pero de algo absolutamente pequeño, y decidimos embarcarnos en una nueva experiencia. Hace año y medio las tasas de interés estaban supremamente bajas, que fue cuando empezamos a buscar, y con el tiempo hicimos un negocio y pues se demoró un poco por ciertos problemas legales y justo en ese momento empezaron a subir las tasas de interés. Entonces finalmente pues el negocio terminó con un crédito hipotecario mensualmente mucho más costoso. En el camino de esta dura, larga y beneficiosa prueba patrimonial, hasta las estafas se asomaron para, entre comillas, ayudarle con su más reciente crédito hipotecario. Hace un par de semanas recibí una llamada de un supuesto banco donde me ofrecían una tasa muy beneficiosa comparado con la que tengo en este momento. Y la conclusión a la que llegamos después de lo que me podía ofrecer esa entidad bancaria es que esa llamada era supremamente dudosa y seguramente era una estafa. Entonces es invitar también a todos los que nos están escuchando a que tengan mucho cuidado con las redes sociales, con las llamadas de WhatsApp, con las llamadas telefónicas, porque se están aprovechando para hacer muchas estafas por esas vías. Hoy Ricardo junto a su esposa ha sabido construir un proyecto para su vida y para su familia. Obtener vivienda propia con la asistencia financiera que para muchos colombianos es hoy una herramienta valiosa para tener el hogar deseado. Cualquier ahorro que los televidentes puedan tener, miren en qué lo pueden invertir en finca raíz. Es absolutamente seguro y frente a otro tipo de inversiones que pueden ser mucho más rentables, pero cuyo riesgo también es mucho mayor. Tres de la tarde, 9 minutos, avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. En este Bien Dateado estamos hablando sobre crédito hipotecario. Y de a poco se vino afianzando entre los consumidores la compra de vivienda en el primer semestre del año a través de los créditos hipotecarios, a pesar incluso de las alzas en las tasas de interés por el emisor. Por eso los invitamos a revisar algunas de las cifras en contexto sobre este tema que estamos tratando hoy, porque según el DANE,
en el primer trimestre del 2023, las entidades que financian vivienda en el país presentaron un saldo capital total de la cifra hipotecaria, equivalente a 119.141 millones, y precisamente lo que representó en un aumento del 5,8% en comparación con el cuarto trimestre del 2022. Según cifras de Datacrédito Experian sobre indicadores de crédito de vivienda de antes, durante y después de la pandemia del COVID-19, en el 2021 el número de créditos de vivienda mostró un incremento del 50% comparado con el 2020. Debido a la caída del 41,4% que reportó el DANE sobre la licencia de construcción justamente en todo el territorio nacional, en el mes de junio del presente año, algunos gremios del sector señalaron que esto se debió a varios factores como la tasa de interés, por ejemplo, la inflación, los desembolsos en los créditos incluso hipotecarios, entre otros. Estamos en directo, 3:11 minutos. Usted nos ve a través de la pantalla de Canal Institucional, y es que actualmente en el país se ofrecen distintas modalidades de créditos para poder alcanzar el propósito de comprar casa o apartamento. Créditos hipotecarios, incluso de leasing, ofrecidos por corporaciones, bancarias, instituciones privadas y estatales, se lanzan con estos servicios para los interesados. Pero ¿cuál es el comportamiento de estos créditos hipotecarios? ¿En qué consiste esta oferta de servicio financiero? Lo hablamos en contexto. Actualmente se ofrece gran variedad de opciones para financiar la compra de una casa, ya sea por medio de un crédito con organismos de apoyo a la vivienda del Estado y o a través de un crédito hipotecario. Este último puede ser el pilar fundamental para concretar la adquisición de una vivienda. Un crédito hipotecario es un préstamo que otorgan las entidades financieras, normalmente bancos o entidades crediticias, que básicamente sirve para la compra de un inmueble, en este caso podría ser una vivienda, y básicamente pues tiene un modelo de garantía hipotecaria donde si la persona no cumple, el banco puede iniciar un proceso en donde puede quedarse con la vivienda. Tiene como respaldo la vivienda, como su nombre lo dice, tiene unos plazos entre 5 y 20 años para tasa fija y tiene unos plazos entre 5 y 30 años para tasa variable. La tasa variable es aquella que está en VR y la tasa fija es en pesos. El leasing, la diferencia entre el crédito y el leasing es que el leasing, la propiedad es del banco hasta que el cliente al final ejerce una opción de compra. El fondo es el mismo, es facilitar la compra de la vivienda para, digamos, los interesados en la misma. Lo primero que debemos revisar es la ley de vivienda. En la ley de vivienda tenemos porcentajes de financiación y relación cuota-ingreso. En los porcentajes de financiación vamos hasta el 70% en vivienda no BIS y hasta el 80% en vivienda BIS, siempre y cuando la capacidad del hogar nos dé para este monto. En vivienda BIS vamos con una financiación hasta el 80% del hogar. Básicamente los componentes son una tasa de interés normalmente mucho más baja de un crédito normal y tiene unos beneficios tributarios. El crédito hipotecario para BIS corresponde hasta de entre 150 millones a 167 millones 400. En ese rango el Estado da unos subsidios llamados de Mi Casa Ya. A partir de los 167 millones 400, el crédito ya es no BIS y es para el perfil de personas que tienen más de 4 salarios mínimos de ingreso. Tanto los subsidios como los créditos han venido evolucionando de una manera importante para personas que están entre los 1 y los 2 salarios mínimos, entre los 2 y los 4 salarios mínimos, que es un poco como han venido funcionando los subsidios del gobierno con un subsidio correspondiente a cada nivel de ingresos. Entonces, digamos que tener acceso al crédito hoy día no es un tema imposible ni difícil, es sencillamente tener un poco organizados los ingresos, un poco organizados los hábitos de pago y acceder tanto con el subsidio, con el crédito, a tener la posibilidad de adquirir vivienda. El año 2021 fue un año histórico para el otorgamiento de crédito de vivienda en el país, superando el año 2020, en un 19% y superando al año 2019 en un 45%. Posteriormente, con el Banco de la República intervino el mercado hacia más o menos marzo del año 2022
aumentando las tasas de interés debido a que la inflación estaba disparada. Esto como un mecanismo y que es el control que ejerce el Banco de la República para disminuir el consumo y pues sencillamente aumentando las tasas de interés. Es así como hay un lapso en el cual pues el crédito bancario para vivienda comenzó a bajar debido a esto y posteriormente, como estamos actualmente, está bajo el consumo de crédito de vivienda. En este momento, como las tasas están altas, entonces hay pocas personas comprando, lo cual hace que bajen los inmuebles, su precio, y automáticamente se pueden aprovechar muy buenas oportunidades. De hecho, hoy ya hay oportunidades de un 30 o un 40% de descuento en inmuebles usados. Y una tendencia que vamos a ver es que a futuro, para inmuebles nuevos, también ya se van a dejar de comercializar en salarios mínimos mensuales legales vigentes y se van a empezar a comercializar en un precio fijo para poder competir y las constructoras puedan vender sus proyectos. Hablan los expertos. En contexto. Estamos en contexto en la pantalla del canal institucional en este Bien Dateado. Hoy hablamos sobre ese sueño que quizás tenemos muchos colombianos de adquirir vivienda, de adquirir incluso algún inmueble. Si usted tiene preguntas sobre los créditos hipotecarios, pues desde ya nos las puede generar a través de nuestros canales de comunicación. Si quiere saber cómo funciona ese crédito hipotecario en la actualidad de nuestro país, tasas de intereses, plazos, lo puede hacer en el 312-487-0413 en línea de WhatsApp. Ya en minutos un especialista nos estará ayudando a entender cada una de sus consultas. Además nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Ahí los estamos y las estamos leyendo en vivo. Y desde ya también puede anotar esa línea telefónica en minutos habilitada para que usted se comunique en tiempo real con este espacio. El 601-220-0707, 601-220-0707. Y es que a propósito de este tema, asumir la decisión de invertir en bienes inmuebles, de crear patrimonio a través de la compra de vivienda, es una oportunidad que muchos colombianos desean. Pues para nadie es un secreto que con el alza en las tasas de interés, muchos han tenido que replantearse este propósito de manera momentánea, esperando a que la economía muestre un escenario de confianza para elegir este plan patrimonial con los mejores beneficios. Estamos conversando en Bien Dateado sobre créditos hipotecarios y es la oportunidad que brindan justamente para acceder a esa vivienda y sobre todo para entender un poco más cómo funciona en nuestro país este crédito hipotecario. Así que desde ya nos vamos para nuestra sala para analizar en contexto las cifras y algunas preguntas pues, que se generan en torno a este tema. Y pues para ello nos acompaña a esta hora Guillermo Alarcón. Él es el director de Vivienda y Leasing de Asobancaria. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta tarde de Bien Dateado. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí. Guillermo, inmediatamente empezamos quizás con ese contexto preguntándole cuáles son las principales ventajas, en este caso, de optar por un crédito hipotecario en Colombia para la adquisición de vivienda. Acceder a un crédito hipotecario tiene varios beneficios. El primero de ellos es que es un producto que está totalmente regulado, está totalmente definido dentro de la normativa colombiana y eso hace que se genere mucha estabilidad y mucha tranquilidad para el cliente. Sin duda, comprar vivienda es una de las grandes aspiraciones de los hogares y un esfuerzo significativo en ahorro. La vivienda suele ser el principal componente de patrimonio de las familias colombianas. Entonces, por eso es muy importante que desde toda la institucionalidad del país se proteja ese ahorro y el crédito hipotecario está muy bien supervisado, muy bien vigilado y muy bien reglamentado dentro de la normatividad colombiana. Este es uno de los beneficios, pero podría nombrarte, si quieres, de pronto otro par muy rápido. Quiero hablar de costo. Por normativa, las tasas de los créditos de vivienda son las más bajas del portafolio bancario. Sí. Entonces, si tú vas y comparas, no sé, un crédito de consumo, que puede ser sin duda un poco más riesgoso, podemos tener tasas hoy que pueden estar arriba del 30 efectivo anual, las de un crédito comercial a una empresa pueden ser del 20, el crédito hipotecario está un poco por debajo de esos niveles, de hecho es la más baja del portafolio bancario. Guillermo, y a propósito, ya que usted menciona las tasas, ¿cómo han evolucionado comparativamente esas tasas de interés de los créditos hipotecarios en los últimos años? Nosotros, pues la economía en general se mueve en ciclos, tanto en la producción económica como en los precios, entonces venimos en un ciclo, digamos en términos macro, que se caracteriza por algo de desaceleración económica, pero un incremento en precios. Yo creo que todos somos conscientes de que la inflación está alta.
En línea con eso, el Banco Central, llamado también Banco de la República, pues ha venido ajustando su tasa de interés y eso lo que busca es como desacelerar un poco la economía. Entonces el Banco Central ha subido la tasa, eso se transmite a las demás tasas de la economía y pues hace que las tasas al consumidor final también estén en este momento un poco más altas a lo que veíamos hace unos años. Si uno mira a niveles prepandemia, las tasas de vivienda podrían estar rondando el 12 o 13. En pandemia, que tuvimos una crisis, las tasas bajan y estuvimos como en el 9, tú me preguntas por el ciclo, y actualmente podemos estar cerca al 15. Entonces, sin duda es una tasa alta, pero también obedece al ciclo económico. Y ahí hay que decir que desde el punto de vista de los bancos, pues también yo miro a cómo me fondeo. Entonces, pues el valor del fondeo está muy alto. Uno puede encontrar en el mercado CDTs al 14, 14,5, y entonces tener tasas del 15, 16, pues ha hecho que el margen se estreche. Tratando pues de seguir irrigando recursos a los hogares, especialmente en el segmento de vivienda de interés social. 3:20 de la tarde, continuamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Guillermo, y a esta hora nos ven desde muchas regiones del país, muchos municipios, y quizás nos están preguntando sobre qué tipos de programas gubernamentales o subsidios están destinados a hoy para facilitar el acceso a créditos hipotecarios en el territorio nacional. El buque insignia, digo yo, el programa bandera, la columna vertebral de la política de acceso a vivienda para los hogares de menores recursos en el país, se llama Mi Casa Ya. Sí. Este es un programa que ha sido muy exitoso, ha permitido que más de 200,000 hogares accedan a vivienda propia, y es un programa que logra combinar un esfuerzo de ahorro por parte de las familias, un componente de subsidio y crédito hipotecario, como tú lo dices. Entonces, haber coordinado esos tres elementos en un subsidio que se asigna rápido, ágil, ha sido muy, muy exitoso. Quiero señalar ahí que el subsidio que da el gobierno nacional tiene como dos elementos. Te dan un subsidio a la cuota inicial, lo cual te ayuda como, digamos, te disminuye la presión de ese primer ahorro que tienes que hacer para lograr comprar. Como ese 30% que algunos llamamos. 30%. Sí. Ahí, dependiendo de los ingresos del hogar, puedes llegar a recibir entre 20 y 30 salarios mínimos de subsidio a la cuota inicial. Entiendo. Incluso hay un elemento que se llama concurrencia. Si tú logras pegar como el subsidio del gobierno con el de la caja de compensación, puedes llegar a recibir hasta 50 salarios mínimos a la cuota inicial, que es una cantidad significativa. Esto claramente pues, se focaliza en hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y la otra parte del subsidio es a la tasa de interés. ¿Cómo hacía la tasa de interés? Eso lo que hace es que las cuotas que tú vas a pagar mes a mes te quedan más bajitas. Por poner un ejemplo, si tenemos, no sé, un hogar que compró una vivienda de interés social y se endeudó en cerca de 100 millones de pesos, digamos que su cuota podría quedarle en 1.300.000 pesos al mes. Gracias al subsidio a la tasa, la cuota le baja a algo menos de 1 millón. Entonces también tienes un descanso en el flujo de caja de los hogares, mes a mes durante 7 años. Guillermo, finalmente, ¿cómo se proyecta el futuro del mercado de créditos hipotecarios en Colombia y sobre todo qué tendencias se anticipan en términos de condiciones y ofertas para los solicitantes? Claro, nosotros creemos que los hogares tienen ese aspiracional de tener vivienda propia, esa necesidad de tener vivienda propia, y en ese orden de ideas consideramos que la demanda por créditos y por acceder a inmuebles pues va a seguir ahí. En ese orden de ideas, a futuro, ¿qué tendencias hay? Que me parece una pregunta súper interesante. De una parte, en la medida en que conozcamos mejor al cliente, ahora que se viene hablando de Open Data, de compartir un poco la información que das, no solo de tu cuenta bancaria, sino de tus pagos de celular, de tus servicios públicos, las entidades van a poder comprender mejor al cliente e irrigar más recursos. Entonces, pensamos que vamos a seguir brindando más acceso a los hogares a través del crédito hipotecario, llegando a más familias. Eso va a ayudar a seguir como reactivando la economía. Y un elemento que no quiero dejar de nombrar es el de la tecnología. Creo que sin duda hay una tendencia a que hagamos todo más digital. Nosotros soñamos con que el hogar pueda ver el proyecto en línea, pedir el crédito en línea, hacer notaría, hacer registro, todo desde la casa, todo un ecosistema digital. Aún nos faltan muchos pasos para, digamos, tener un ecosistema completo, pero sin duda creo que lo digital también es una tendencia clara en el sector vivienda. Guillermo Alarcón, director de Vivienda y Leasing de Asobancaria, gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Ha sido un placer.
Nosotros avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Estamos hablando sobre cómo podemos materializar ese sueño de tener vivienda propia, de tener un inmueble, de tener un apartamento, Camila, y sobre todo cómo entender un poco más ese mecanismo del crédito hipotecario, pues para que al final nos vaya bien y sobre todo en los plazos adecuados, con las cifras adecuadas. Carlos, muy interesante la conversación con el doctor Guillermo porque definitivamente hay opciones para todos los ofertantes y no solamente las entidades privadas, sino el gobierno nacional para que estemos atentos a las páginas web. Y continuamos en Bien Dateado porque en Colombia hay muchas familias que aplican a los préstamos para comprar vivienda para satisfacer su necesidad de convertirse en propietario. Pero ¿cuáles son los requisitos esenciales y cómo se desarrolla el proceso de solicitud para acceder a un crédito hipotecario? Se lo contamos en el siguiente informe. Muchas familias tienen el sueño de tener una casa o un apartamento propio y en la búsqueda encuentran alternativas para conseguir su vivienda. Una de ellas es el crédito hipotecario, que en ocasiones es la mejor opción que se tiene. Un hogar que toma la decisión de comprar una vivienda debe empezar por el tema del ahorro, es decir, formular al interior de su núcleo familiar cómo vamos a empezar a hacer esa disposición del presupuesto mes a mes para prepararnos para la compra de la vivienda, porque pues finalmente el ahorro es un insumo fundamental a la hora de comprar vivienda. Y ya en torno a los requisitos como tal, primero el hogar debe ser muy buen pagador de crédito, es decir, que debe tener un buen reporte a las centrales de información. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? Los hogares llegan reportados, tienen demasiadas tarjetas de crédito, han pagado de manera errada, ¿cierto? Pues no son ajenos a la situación económica, entonces empiezan a pagar mal. Tener un mal reporte a las centrales de información es uno de los requisitos como que más se tiene que tener cuidado. Otro requisito importante y fundamental, tenemos que tener la manera de mostrar la capacidad de ingresos del hogar. Tomar un crédito hipotecario significa, digamos, comprar un inmueble para que ese inmueble sea garantía del pago de la obligación. En ese tipo de créditos casi siempre se financia hasta el 70% del valor del inmueble. Quiere decir que la persona debe disponer del 30%, entonces sería un requisito contar con el dinero para pagar el 30% del valor del inmueble y acreditar, pues obviamente, que tiene cómo pagar el saldo o la deuda que se va a financiar a los años que la persona determine. Casi siempre se financian a 15 o 20 años, pero lo más recomendable es que se haga a menor tiempo. Téngase en cuenta que se pueden atender todos los sectores económicos, no solamente el asalariado. Ese a veces es una equivocación que se comete y es que se piensa que solamente el asalariado tiene derecho a tener una vivienda. No, el independiente, el informal, las economías informales también, y pueden demostrar su capacidad de pago. Eso es fundamental. Hay un requisito muy importante si el hogar decide que quiere comprar una vivienda nueva de interés social. Y si el proyecto al que van a ingresar son de los proyectos que se van a beneficiar del programa Mi Casa Ya, es muy importante que este hogar esté sisbenizado. Es decir, que deben presentarse a su municipio correspondiente para que hagan el proceso de Sisben 4, que entren a la encuesta para que puedan ser así sisbenizados y tener una categoría para la posterior asignación de un subsidio de vivienda. Que el inmueble que se va a comprar, pues si es un inmueble, si es de vivienda usada o un inmueble usado, pues que no tenga ningún tipo de problema, que el certificado de libertad reporte que se encuentra al día para cualquier tipo de transferencia. Si es para vivienda nueva, pues que obviamente ese constructor, el desarrollador del proyecto, pues tenga de pronto un vínculo con la entidad financiera, con el banco, a efectos de que el trámite sea mucho más fácil. Entonces, pues básicamente es que tenga buena vida crediticia el deudor o comprador y que el inmueble que se va a comprar no tenga ningún tipo de problema o medida cautelar. La documentación depende del tipo de perfil, ¿cierto? Si estamos hablando de un hogar donde el perfil es asalariado o es pensionado. En el caso de asalariados y pensionados, la documentación, pues por excelencia, siempre será la cédula de ciudadanía y deben aportar la colilla, las últimas colillas de pago de su nómina y una carta laboral que dé cuenta del tipo de contrato, la antigüedad, ¿cierto? Cuánto está ganando, porque eso es fundamental a la hora de la verificación. En el caso de los independientes, que esa es una pregunta muy recurrente, por ejemplo, en el caso de la cooperativa, yo soy independiente, soy informal, tengo un negocio, tengo una pequeña unidad productiva, ¿cómo lo demuestro?
Entonces, ¿qué deben hacer ellos? Deben aportar el RUT, ¿cierto? Y o los que tengan su cámara de comercio, también es importante. No es lo mismo tomar un crédito hipotecario que un leasing habitacional. En el leasing habitacional le pueden financiar a la persona hasta el 100% la compra del bien. En un crédito hipotecario lo máximo que se financia es hasta el 70%. Entonces, lo que se evalúa básicamente en la entidad financiera es que la persona tenga, uno, capacidad de pago y que el inmueble que se deja en garantía sea suficiente, digamos, garantía para el pago de la obligación. Carlos, hay un dicho que dice, la fe sin obra es muerta, así que podemos tener el sueño, pero si no ahorramos, no tenemos capacidad financiera, es como si nada, así que hay que ponernos manos a la obra. Pero mire que hay unas herramientas bastante importantes, Camila y televidentes, que a ustedes le permiten, por ejemplo, financiar ese 30% que pues algunas constructoras inmobiliarias piden para adquirir la vivienda propia. Aquí les vamos a estar contando sobre todo también cómo financiar ese crédito hipotecario, que en algunas entidades pues también es importante solicitar para completar esa cuota de su inmueble, pero sobre todo programarse, y programarse para pagar una deuda hipotecaria es esencial para ajustar sus finanzas mes a mes a lo largo de los plazos y sobre todo verse desfinanciado, pues esto puede resultar en algunas situaciones algo agobiante, pero existen algunas estrategias que pueden ayudar a calcular sus cuotas sin afectar de manera importante sus ingresos corrientes. Incluso hay algunas tácticas que le ayudarán a pagar esta deuda en un tiempo más corto. Los invitamos a seguir estas recomendaciones. Tener una casa propia es un sueño que con esfuerzo y organización se puede cumplir. Si no se cuenta con todos los recursos necesarios para comprarla al contado, un crédito hipotecario te permitirá hacerlo. Los créditos hipotecarios hacen parte de un mercado que es bastante complejo, digamos que tiene varios segmentos, entonces digamos que eso es lo primero que hay que saber a la hora de adquirir un crédito hipotecario, ¿cierto? Entonces hay que saber primero qué tipo de vivienda voy a adquirir, si voy a adquirir vivienda de interés social o BIS, ¿cierto? O si voy a adquirir otro tipo de vivienda no BIS, porque eso pues determina también las condiciones del crédito. En segundo lugar, también cuál va a ser la unidad de cuenta en la que me voy a endeudar. Entonces, lo más común es endeudarse en pesos, que es, digamos, la moneda nacional, pero hay otras unidades de cuenta como la VR, la unidad de valor real, que es una unidad que está indexada al índice de precios al consumidor, ¿cierto? Entonces, eso va cambiando con respecto a cómo va variando la inflación de ese índice de precios, ¿listo? Entonces se manejan diferentes tasas de interés, ¿cierto? Entonces, si te vas a endeudar en vivienda BIS, en VR o en pesos, pues hay unos rangos, usualmente esos rangos son más bajitos, hoy están más o menos entre el 6% y el 23% efectivo anual. Si ya te vas a endeudar en vivienda no BIS, ahí las tasas son un poquito más altas porque se supone que los que compran vivienda no BIS, pues son de un segmento de ingresos un poco más alto del que se endeuda para comprar vivienda BIS. Ahí estamos hablando de tasas por ahí del 8 al 25% efectivo anual. ¿Listo? Y ya, digamos, para facilitar el pago de un crédito hipotecario, pues digamos que hay varias estrategias que los usuarios pueden hacer tanto antes como al inicio y durante el pago de ese crédito. Recuerden que un crédito hipotecario es usualmente una deuda de muy largo plazo. Cuando usted esté pensando en adquirir vivienda, usted desde antes tiene que haber empezado a ahorrar, porque digamos, las entidades financieras nunca te van a financiar el 100% del valor del inmueble que vas a adquirir. Entre más plazo tenga un crédito, significa que al final de ese crédito habrás pagado más intereses, porque el interés es algo que crece con el tiempo. Entonces, si tú tomas un crédito a 10 años comparado con un crédito a 15 años, en el crédito a 15 años te va a tocar pagar más interés al final, ¿cierto? Porque tienes 5 años más en el que se han acumulado intereses. Te asegures de que esa cuota mensual que pagas no sea más del 30% de tus ingresos mensuales. Entonces, para eso, digamos, lo primero que tú tienes que hacer con una entidad financiera es pedirle que te simule todas las posibilidades. En el mercado básicamente hay 2 o 3 tipos de financiación. Uno es el crédito en pesos, que ya mencionaba, el otro es el crédito en VR
y está la modalidad de leasing. Para los plazos, los que son los créditos, que se da como garantía del bien inmueble como tal, los plazos máximos son a 15 años, plazo mínimo 5 años. Si hablamos del leasing, el leasing sí puede dar mayores plazos, hasta 20 años se puede tomar un leasing habitacional, donde en esencia lo que cambia es la propiedad a nombre de quien está en la vivienda, pero al final del pago o al momento en que la persona termine de pagar este leasing o el crédito en su defecto, pues ya va a ser propietaria del bien inmueble. Entonces no va a tener problema en que sea una modalidad o la otra, siempre y cuando al final termine de pagar la deuda, pues el inmueble va a quedar en su propiedad. En Bien Dateado, te orientamos. Seguros muchos ya están meditando su plan de adquirir una vivienda. Sin duda los créditos hipotecarios nos pueden ayudar de manera fundamental en este propósito. Hoy en este Bien Dateado precisamente el turno es para los créditos de vivienda. Y abrimos este espacio de preguntas y respuestas para que participe de nuestro tema. Así que les recuerdo nuestros canales de comunicación a su servicio para que desde ya nos deje sus consultas, sus dudas, preguntas. Está el 312-487-0413, línea de WhatsApp para usted que llega a nuestra sintonía. Recuerde que aquí nos deja sus preguntas vía audios, notas de voz, pero si prefiere también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en las plataformas digitales, en el Facebook, nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV, y esa línea nacional que está habilitada en todo el territorio, pues está a su servicio el 601-220-0707, 601-220-0707. Inmediatamente comenzamos esta dinámica para entender un poco más sus preguntas, sus dudas y consultas hoy con nuestro tema del día en este jueves, hablando sobre créditos hipotecarios para que usted pueda cumplir ese sueño de adquirir vivienda propia. Si ha tenido algún problema, si ha tenido alguna dificultad incluso con estos créditos, pues aquí estamos para darle una solución quizás a esas preguntas que tenga frente a nuestro tema del día. Nos acompaña a esta hora para hacer esta dinámica Wilson Hostos. Él es economista y además especialista en gerencia financiera y es consultor de vivienda, crédito hipotecario y leasing. Pues Wilson, gracias por acompañarnos en esta tarde, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para los televidentes. Inmediatamente nos vamos, Wilson, para nuestros canales de comunicación. En nuestra línea nacional está Héctor, él se comunica desde Ibagué. Héctor, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Adelante con su inquietud. Buenas tardes, qué gusto para mí también saludarlo. Aquí muy atento a su programa, muy positivo. Muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntas puntuales aquí desde la ciudad de Ibagué. Mi pregunta es sobre las viviendas tipo PIC. Mi pregunta es la primera, es muy rapidita. ¿En qué momento puede el propietario, después de un crédito, vender o ceder el apartamento adquirido? Si de repente por algún motivo se quiere retirar, se quiere ir a otro lado o quiere adquirir otra propiedad, ¿en qué momento lo puede hacer? Sí. Y la otra pregunta es, exacto, si se puede cambiar la de URL a tasas fijas, sabiendo de que las tasas fijas pues son ya definitivas para toda la vida, y la URL, como estoy atento al programa, dicen que está subiendo constantemente por los cambios de los intereses suben por la dinámica que tiene pues el banco por el tema de la inflación. Sí, claro, Héctor, entonces, van fluctuando en ese sentido. Bueno, ahí tenemos ya sus inquietudes puntuales. Gracias, Héctor, un abrazo a todos nuestros televidentes en Ibagué. Wilson, ¿qué decirle a nuestro televidente finalmente? Bueno, para el señor Héctor debemos decirle que en cuanto a la segunda pregunta, sí lo puede hacer, se puede cambiar de sistema de amortización de VR a peso, eso lo puede hacer. Tiene que consultar en la entidad financiera. Hay algunas que lo permiten hacer de inmediato, hay otras que a los 6 meses, al año lo puede hacer, pero sí se puede cambiar de sistema de amortización. Para eso es importante que el cliente haya tenido un excelente comportamiento de pago, porque digamos que cuando toma el crédito en VR, la cuota le queda más bajita. Entiendo. Al cambiarse de sistema de amortización a pesos, la cuota le va a subir un poquito. Entonces, por ende, el cliente debió haber tenido un excelente comportamiento de pago porque ya va a adquirir una obligación mensual que va a ser un poquito más alta.
Entonces, si tuvo mal comportamiento, pues de pronto le pueden poner restricciones. Pero si tuvo un excelente comportamiento, la entidad financiera no debería por qué ponerle restricciones para cambiarse de sistema de amortización. En cuanto a la otra pregunta, deberíamos entender si el cliente tomó o solicitó subsidio de vivienda para saber si es BIS. Si es BIS o BIT, vivienda de interés prioritaria o vivienda de interés social. Entiendo. Bueno, en este caso él dijo que era BIS. Frente a ese tema, ¿qué podríamos decirle? Vivienda de interés social. Me recuerda, ¿qué es lo que quiere hacer con el...? Venderlo, justamente. Ah, ok. Sí. Vender. Sí lo puede hacer, pero digamos que si tomó subsidio, lo puede hacer a partir del 5º año. Entiendo. ¿Sí? Es importante que él viva durante 5 años en la vivienda. Perfecto. Bueno, está con nosotros Wilson Hostos resolviendo sus interrogantes. Hoy hablamos sobre todo lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Nos vamos para el 312-487-0413. Continuamos escuchando sus interrogantes. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Como siempre, esos temas súper interesantes para todo el pueblo colombiano. Una pregunta. Tengo un familiar que hizo crédito para vivienda y fue beneficiaria del subsidio por 7 años. Ella ya lleva pagando el crédito 3 años y quiere que el Fondo Nacional del Ahorro le compre su cartera, que la tiene en otra entidad financiera. Mi pregunta, si lo hace, ¿pierde el subsidio y por qué? Bueno, muchas gracias a nuestra televidente, estará conectada con Bien Dateado. Bueno, varias preguntas ahí, ¿cómo podemos ayudarle con su inquietud, Wilson? Hay algunos requisitos por los cuales los clientes pueden perder la cobertura a esa tasa que le otorgaron a la cliente. Tendría que revisar dentro del Fondo del Ahorro si ellos tienen la estructura interna para aceptarle el crédito con el subsidio. Hay entidades que no lo permiten, ¿sí? Inclusive le dicen al cliente que debe renunciar al beneficio para poder vender la cartera. Pero debería averiguarse dentro del Fondo del Ahorro si ellos le permiten trasladar el subsidio. Si lo hacen, no habría problema, sí lo puede hacer. Sí, bueno, es interesante. Es el ABC sobre los créditos hipotecarios. Nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado de jueves. Continuamos escuchando sus interrogantes. Buenas tardes, fuera tan amable de informarme si un pensionado puede adquirir una vivienda contando con los subsidios que da el gobierno. Gracias. Muchas gracias por estar conectada con nosotros a esta hora. Finalmente, las personas con esta figura pueden acceder a esos subsidios para poder encontrar Sí, por supuesto, vivienda. todos los colombianos mayores Sí. de 18 años pueden adquirir todos los subsidios que tenga el gobierno vigentes en el momento de comprar la vivienda. Un pensionado lo puede hacer también. Está Yerti a esta hora, él nos saluda desde Acacías Metia. Yerti, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, mira, habla con Gerti Huertas. Su merced, lo que pasa es que yo quería preguntar si yo podía participar para lo de una vivienda por crédito hipotecario, pero yo estoy reportada. Sí. Y lo siguiente es para ver si la pareja mía podía solicitar una vivienda, que él es pensionado, porque es que nos han puesto miles de trabas. Hemos querido acceder a vivienda de interés social, a ver si él puede recibir el subsidio del gobierno. Y nos han puesto trabas y trabas en los bancos donde hemos ido aquí en Bogotá, cuando hemos estado en Bogotá. ¿Ya? Entonces yo quería saber si yo podía solicitar el crédito hipotecario para vivienda, pero estaba reportada. Sí. Entonces, a ver si yo puedo acceder o no. Gracias, muy amable. Dios los bendiga. Gerti, amén, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Acacías Meta. Wilson, finalmente, 2 preguntas. La primera, ¿está reportada en centrales de riesgo? ¿Puede acceder a estos subsidios con esta figura? Sí lo puede hacer, pero lo importante para la televidente es debe ponerse al día, debe pagar la obligación y pedir el paz y salvo. ¿Sí? Y, digamos, haber dejado pasar por lo menos un año para aplicar a un crédito. Entiendo. Pero sí lo puede hacer, y lo primordial es que se ponga al día con la entidad financiera que pague. Y
Creo que la pregunta tenía que ver con la anterior, ¿cierto? Sí. Que si es pensionado, sí lo puede hacer, puede tomar el crédito y puede pedirle el subsidio. Avanzamos en el 312-487-0413. Continuamos escuchando sus preguntas. Buenas tardes. ¿Se puede tener los dos subsidios? ¿El que aplica para la cuota inicial y el otro para la cuota del crédito? Bueno, clave la pregunta de nuestra televidente, a quien saludamos y agradecemos a esta hora por estar conectada con nosotros. ¿Se puede aplicar finalmente a dos subsidios a la vez? Sí, y podría aplicar hasta 3 subsidios. Imagínese. El doctor Guillermo, que estuvo anteriormente, nos hablaba sobre la concurrencia. Entonces, es importante, digamos, para la televidente saber cuántos ingresos tiene. Si llega a tener hasta dos salarios mínimos, podría pedir mi casa ya. Sí. A través de, o mejor, el subsidio de la caja de compensación, si es empleada, lo podría hacer. Podría pedir concurrencia a través del banco, que serían, lo que hablaba el doctor Guillermo, que serían 20 salarios más que le podrían estar dando, siempre y cuando pues, sea empleada y se gane menos de 2 salarios mínimos. Y adicional, esos dos, tanto el de la caja de compensación como la concurrencia, es para la cuota inicial, que sería hasta el 30% que tendría que pagar. Entiendo. Y habría un tercer subsidio, que sería el que le ayudaría a pagar parte de la cuota del crédito. 3 de la tarde, 45 minutos, nos acompaña en vivo Wilson Hostos, él es economista, además especialista en todo lo que tiene que ver con la gerencia financiera y además es consultor de vivienda, crédito hipotecario y leasing. Está resolviendo sus interrogantes en vivo, el 312-487-0413, disponible para que nos deje sus consultas hoy en este Bien Dateado hablando sobre créditos hipotecarios. Buenas tardes. Han hablado sobre el tema de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda nueva y usada. Sin embargo, me interesaría tener mayor información sobre créditos hipotecarios para construcción en lote propio. Gracias. Oiga, buena la pregunta de nuestro televidente. En este caso, en un lote propio, ¿qué tipo de créditos hipotecarios él puede adquirir o qué información le podemos entregar a esta hora, Wilson? Sí hay algunos, inclusive hay unos subsidios para construcción en lote propio. Si es en zona rural, podría solicitar un subsidio que va hasta los 70 salarios mínimos mensuales para construir en lote propio, lo puede hacer. Y si no, a través de la caja de compensación también tiene la figura de construcción en lote propio. 3 de la tarde, 47 minutos. Recuerde que usted se puede comunicar con este espacio en los diferentes canales, incluso en nuestras plataformas digitales, donde nos preguntan a esta hora, Wilson, ¿cómo son y qué son las cuotas iniciales de los créditos hipotecarios? Incluso pues hablábamos de unos porcentajes, quizás ese 30% en algunos escenarios, en algunas situaciones, pero expliquemos brevemente a nuestros televidentes en qué consiste esa figura. Bueno, en Colombia para, digamos, adquirir vivienda hay una norma, digámoslo así, que el cliente debe contar con el 30% del valor comercial del inmueble, si es crédito hipotecario. Si es un leasing, podría ser del 20% no más. Entonces, ya esa cuota la reúne el cliente, digamos, con recursos propios, con cesantías, y se aplica de pronto, si es BIS, si aplica a subsidio, también podría sumarle para completar la cuota inicial del crédito, de la compra de la vivienda. De la cuota general de la vivienda en este caso. El 30%. El 30% en la cuota inicial. Está Wilson Hostos resolviendo sus interrogantes. El 312-487-0413 está a su servicio. Buenas tardes. ¿Me pueden informar, por favor? Debido al aumento del salario mínimo del 16%, el apartamento subió 32 millones, dinero que no tengo cómo pagar. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, gracias a nuestra televidente, ¿qué mecanismos, qué herramientas, qué consejos le podríamos entregar para solucionar quizás su problemática? Vamos a rodarla de nuevo, ahí la tenemos justamente. Buenas tardes. ¿Me pueden informar, por favor? Debido al aumento del salario mínimo del 16%, el apartamento subió 32 millones, dinero que no tengo cómo pagar. ¿Qué se puede hacer en este caso? Desea
reunir parte de la cuota inicial. Sí, hasta donde tenemos entendido, sí. ¿Sí? Aplicar a los subsidios que tiene el gobierno en este momento. ¿Esa sería una solución? Sí, esa sería una solución. A través de Mi Casa Ya podría aplicarlo. En este momento, si el cliente gana hasta 2 salarios mínimos, podría aplicar a un subsidio de 30 salarios mínimos para ayudarle a pagar la cuota inicial. Y si gana más de 2 salarios, entre 2 salarios y 4 salarios, sería 20 salarios les podría dar. Perfecto. Y aparte de eso, pues también que aplique, si es empleado, con cesantías, le puede ayudar. ¿Qué tan aconsejable, nos están preguntando acá, Wilson, en las plataformas digitales, es pagar la cuota inicial, entendiendo que todavía el proyecto está sobre planos? Sí, toca hacerlo así, digamos, porque a veces el cliente no tiene todo el dinero ahorrado para poder pagar la cuota inicial. Entonces, ¿qué hacen las constructoras? Difieren a 18, 24 y hasta 36 meses para que pague esa cuota inicial. ¿Y el crédito se pide inmediatamente, entregan el inmueble después o unos meses antes, que es lo recomendable en ese caso? Digamos que una vez que ya haya terminado de pagar la cuota inicial, sí, debe ya tener aprobado el crédito. Entiendo. Porque ahí ya lo llaman a firmar escritura y ya se toca desembolsarle el crédito a la constructora. Vamos concluyendo esta charla, Wilson, pero permítame, le rodamos una pregunta que tenemos de nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Mire, a mí me gustaría preguntar sobre, yo saqué el subsidio para la vivienda ya 7 años, ¿yo puedo acceder al subsidio para reglas de la vivienda? Bueno, nuestra televidente en este caso, a quien le mandamos un abrazo, sacó hace 7 años ese subsidio. ¿Seguirá vigente? ¿Le funcionará todavía? Sí, lo sacó hace 7 años. Tocaría revisar con la entidad encargada para ver si todavía sigue vigente. Si no, pues lo puede tramitar a través de la Caja de Compensación. De la Caja de Compensación, en este caso, pues Wilson Hostos, él es economista y especialista en gerencia financiera y además es consultor de vivienda, crédito y además leasing. Gracias por acompañarnos, Wilson. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio hoy en nuestro espacio hablando sobre crédito hipotecario. En Bien Dateado, te orientamos. Y comprar vivienda es una decisión seria y exige información, método y ante todo paciencia para poder recibir los mejores beneficios alrededor de un crédito hipotecario. Comparar las mejores tasas y conocer al detalle lo que implica adquirir un crédito de esta naturaleza ayudará a que usted pueda materializar sus sueños, pero con responsabilidad. En Bien Dateado, nuestro propósito es sacarlo de dudas, aclarar la información que muchas veces lo confunde. Por eso quiero saludar a Carlos Carrera. Él es abogado, consultor empresarial y de temas financieros y es docente universitario de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hola, Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Camila, a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, iniciemos esta conversación hablando sobre por qué debemos buscar diferentes opciones de créditos y no casarnos con la primera opción que nos ofrece. Claro, es muy importante la pregunta porque al momento de que analicemos las diferentes ofertas que encontramos en el mercado, debemos analizar la que mejor nos adecue a nuestra situación o a la persona que va a hacer la adquisición del crédito, porque será eso importante en el momento de que va a estar vinculado con esa entidad durante un buen tiempo. Doctor, hay algo que siempre nos preguntamos y ocurre cuando adquirimos un inmueble y son esos gastos adicionales que no teníamos contemplados. Por ejemplo, la escrituración, si hay algún seguro, un monto adicional. ¿Qué podemos hacer en este caso y cómo podemos planificarnos? Claro, lo importante es hacer la planificación después de haber escogido la mejor opción. Esa hace parte de la educación financiera que debemos tener. Las entidades están obligadas a dar esa información porque estos costos son legales, pero a veces no están incluidos y hacemos una proyección de una cuota, pero no tenemos en cuenta estos gastos, lo que puede llevar a un sobreendeudamiento o a que no se pueda cumplir con la cuota proyectada. Estos gastos pueden variar de situación a situación, por ejemplo, los seguros y los demás, porque se tendrá en cuenta el valor del inmueble, por ejemplo, en la escrituración. El valor dará el tope o dará el porcentaje que se cobrará por ese valor.
¿Y por qué debemos cerciorarnos de la entidad financiera en la que vamos a adquirir ese crédito? A veces caemos en esas cadenas de WhatsApp o en esos pósters que están pegados en las calles. ¿Por qué debemos cerciorarnos de esa entidad que definitivamente sí nos va a dar el crédito que necesitamos sobre todo? Claro, dentro de esas opciones que analizábamos anteriormente, es importante que acudamos a entidades efectivamente autorizadas. En este caso será la Superintendencia Financiera, en caso de bancos, u otras estarán reguladas. Lo importante es que verifiquemos la existencia que cumpla los requisitos y que no solo sea la más atractiva, sino que sea la que más nos adecue y que esté regulada para poder hacer valer nuestros derechos. Este es uno de los puntos que nosotros en la Universidad del Área Andina tocamos con nuestros estudiantes para poder atender al público y dar una información completa. Y en caso de que se presente alguna situación, si acudimos a una entidad que no esté regulada, pues será más difícil hacer valer alguna situación o si hay alguna vulneración de los derechos. Pero es importante la educación financiera. Y ya para finalizar este espacio, esta conversación, doctora, a nosotros nos encanta brindarle tips, recomendaciones a los televidentes. Un último mensaje que nos quede en la cabeza, en la mente de todos. La planeación financiera es importante para analizar cada situación según la situación de cada uno, porque no es lo mismo una persona que la otra por los ingresos y la situación familiar, y acudir a entidades autorizadas por las autoridades. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y por aceptar la invitación. Bienvenido siempre Bien Dateado. A ustedes muy amable por la invitación. Y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y si usted está buscando trabajo, ofertas de educación, no se preocupe, porque aquí en Bien Dateado pensamos en ustedes. Estamos a su servicio con los clasificados. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Zipaquirá, Cundinamarca, te puede interesar. Está dirigida a un impulsador. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un impulsador con 12 meses de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá tener conocimientos, contactar telefónicamente o por medios electrónicos a personas y negocios e impulsar la venta de bienes y servicios, investigar o verificar la información, dar a conocer las características, beneficios y precios de los productos, demostrar el funcionamiento y uso de productos, distribuir muestras elaboradas, inventarios, hacer pedidos e informes de ventas diarias en el punto de venta. La persona seleccionada tendrá un contrato por obra o labor y un ingreso entre 1 millón y 1.500.000 pesos. Aplique en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co o con el número de solicitud 3541-577. La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece el Seminario Regional Derecho Empresarial y Registral en Fusagasugá de manera presencial, con el que podrá aprovechar su tiempo para aprender y adquirir conocimientos dirigidos al derecho empresarial. Este se dictará en la sede de la Cámara de Comercio de Fusagasugá. La duración de este seminario es de un día. Puede inscribirse en el sitio web informacionempresarial@ccb.org.co. En Funza, Cundinamarca, se busca vigilante guardia de seguridad con más de 6 meses de experiencia en controlar el acceso a establecimiento y dirigir a los visitantes a las áreas apropiadas, desempeñar funciones de guardaespaldas o escolta de clientes particulares o personajes públicos, efectuar requisa y control de acceso y salida de visitantes o empleados en empresas o establecimientos, hacer cumplir las normas de un establecimiento para mantener el orden, patrullar áreas asignadas para prevenir robos, saqueos, vandalismo e incendios. La persona seleccionada tendrá un contrato indefinido y un salario entre 1 millón y 1.500.000 pesos. Postúlese a esta oferta en el sitio www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 3541-586. En Bien Dateado, estamos a su servicio. La vida está llena de movimiento y nada debería frenarte, pero cuando llegan ciertas dolencias y enfermedades que alteran tus extremidades, debes encontrar el camino que alivie cada paso en tu vida. Por
Por eso te invitamos a este Bien Dateado para hablar sobre artritis reumatoidea. Conoce en qué consiste esta enfermedad y cuáles son los signos de alarma que pueden alertar este padecimiento. Hablamos con especialistas para conocer los tratamientos e innovaciones médicas para que los pacientes puedan controlarla. Desvirtuamos además algunas creencias que tejen alrededor de esta condición médica. Tu vida, tu salud nos importa. El viernes tienes una cita con Bien Dateado a las 3 de la tarde en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Carlos, televidentes, es momento de ser propietario y creemos que los créditos hipotecarios son un servicio financiero seguro para alcanzar ese sueño de tener casa propia. Y sobre todo infórmese, documéntese al detalle de esta decisión y sobre todo para que se pueda embarcar en esta aventura, pues es necesario consultar a los especialistas en la materia. Claro que sí, y nos vemos mañana, Viernes de Salud. Vamos a hablar de artritis en Bien Dateado. Los esperamos en nuestro nuevo horario a partir de las 3 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. Hasta entonces. Chao.